Ahí estamos grabando ya. Entonces, la idea de esto, hermanos queridos, es que nosotros podamos motivar a la iglesia en su conjunto y obviamente nosotros primero, desarrollar lo que es el hábito devocional, lo que es el hábito devocional. Por eso que estamos usando este material, ustedes lo conocen ya desde el año 2016. Antiguamente cada uno compraba su libro cuando venían impresos, pero ahora hay algunas dificultades en exportarlo. Entonces yo lo descargo. De todas formas, si alguien quiere descargarlo en forma individual también es muy bueno. Y además que apoyamos el ministerio de nuestros hermanos de Durano Latino. Pero yo lo comparto. Y aquí está todo el proceso de cómo se hace el devocional Tiempo con Dios. Eh, si ustedes se fijan, está todo esto en el material. Hay artículos muy interesantes al inicio. Por ejemplo, esto comienza con los yo soy de Jesús, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y habla una reflexión muy interesante. Ahí está. Luego hay otro, el agua de vida. También hay peticiones de oración por el trabajo de misiones que realiza el material Tiempo con Dios o Durano Latino, más bien como ministerio. Y aquí hay otro artículo también de testimonios que es súper bueno. Entonces, qué bueno es que ustedes lo puedan también considerar, no solo limitarnos solo a lo que es el devocional mismo, sino que también a este material. Y aquí está la introducción. Esto también es algo, perdón, bien positivo en caso de, para después profundizar en los devocionales diarios. Ahí está Segunda de Samuel, del 3 al 24. Está toda la parte histórica del libro de Segundo de Samuel. Entonces, no es tan solo leer el devocional, sino que motivarles también a estudiar completamente eso. Ahí está un poco la parte histórica, las temáticas que se abordan, y de ahí comienzan ya los devocionales diarios. Entonces, tal vez al que nunca lo ha hecho, para que pueda observar bien ahí, que tenemos, por ejemplo, lunes 1 de mayo. Esto fue el día lunes. Nosotros no compartimos devocional ese día porque era un día de familia, un día festivo. Entonces ahí está la temática, una pasión desenfrenada y vergonzosa, que es la historia de David, ¿ya? Que tristemente fue en este caso la experiencia de Amnón y Tamar, que fue un pasaje muy triste de la escritura. En segunda de Samuel 13 del 1 al 14. Luego, el día 2, ahí está tragedia por el silencio y por el odio, que fue el que hizo nuestro hermano Guillermo el día 2. Y estos 2 días hemos tenido algunas dificultades para poder transmitirlo, o para poder enviarlo, pero aquí está la idea. Entonces, ese fue el de ayer miércoles y el de hoy jueves, y aquí estamos. Sé que mañana le toca a la Paulita. Paulita, usted está con nosotros ahí, ¿no? Está presente por ahí, ¿no? ¿No Sí, alcanzo a ver? pastor, aquí estamos. Sí, Entonces, ahora vamos a ver cómo enviarlo para que pues, no tengamos la dificultad que se nos presentó hoy día. Yo agradezco de todo corazón a Rafita que lo compartió, se preparó y me llegaba solo 2 minutos 50. Incluso a través del correo electrónico también me llegaba 2 minutos 50 y el devocional duraba casi 9 minutos. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Entonces, ahí está lo de hoy, la justicia y la generosidad. Y mañana aquí está, no menospreciéis la justicia. El texto está en 2 de Samuel 14, del 12 al 24. Entonces aquí está lo que mañana nos va a compartir nuestra hermana Paolita, ¿ya? ¿Y de qué forma lo enviamos? Aquí yo voy a compartirles también. La idea es grabarlo en el celular y quiero hacerles un alcance, sí. Por favor, en la medida de lo posible, grabar con el celular en posición horizontal. Espérenme un poquito que lo voy a poner así en la medida de lo posible. Sé que a veces es complicado, pero lo ideal es grabarlo. Pero y les voy a mostrar. Eh, no se ve la Paulita. No sé por qué, pero yo quería mostrarles. No, voy a volver a la galería. En posición horizontal, el problema es que estoy con fondo de pantalla, por eso es que no se ve. Ahí está. Entonces, al grabarlo en posición horizontal, porque ahí toma la pantalla completa. Si usted lo graba en posición vertical, cuando yo lo traspaso al video, me quedan los 2 espacios negros en las orillas. Quedan 2 bandas negras en las orillas. Entonces, para evitar eso, la idea es lo posible que lo grabe en posición horizontal. Eh, lo que sí les voy a pedir que no le pongan música, porque eso cuando yo lo edito le pongo música y le agregamos la música, porque si no queda también como muy, muy como catedral cuando le ponen la música.
Entonces no se preocupe que yo le voy a poner un pianito de fondo. Ustedes lo han visto como lo estamos haciendo cada día. Las nubes se cuestan. ¿Ya? Sí. Eso es importante. No, Y otra cosa más, para enviarlo. Cuando tenga el archivo grabado, desde el mismo teléfono tenemos la opción, aquí voy a compartir pantalla, ¿no? Tenemos la opción de usar, porque aquí estoy aquí. Usted se fija ahí, yo abro una nueva, digamos, pestaña, voy a entrar a mi Gmail, como yo en mi computador lo tengo grabado, entonces me lo abro. Ahí está. Y si yo le pongo redactar, me abrí aquí, y aquí está, cuando yo adjuntar archivos, entonces me busca el archivo. ¿Se fija? Por ejemplo, si yo pongo el del otro día, a ver cuál tiempo con Dios tenía acá. Tengo varios archivos en el escritorio. Tengo varios archivos en el escritorio. Con Dios, ¿verdad? Bueno, elijo el archivo, por ejemplo, ya tiempo con Dios, y lo va a adjuntar. Si el tiempo con Dios pesa más de 3 o 4 gigas, lo va a juntar en Drive. Entonces lo va a mandar igual. Y ahí usted le pone el destinatario y le pone el tiempo con Dios. Entonces, si yo lo voy a recibir, yo lo voy a descargar y lo vamos a editar. Que le pongo una musiquita adelante y una musiquita de fondo para hacer una presentación más bonita. ¿Entiende? Esa es, aquí está el tiempo con Dios. Y va a quedar así. Que ustedes lo han visto como vivo. Va a quedar así cuando yo lo edite. Esa es la presentación. Esto lo tenía de base. Ahí está cuando lo hizo Mario el otro día. ¿Se fija? Y después al final, cuando ya termina, va a ser el mismo cambio. Ahí está orando Mario para terminar y se hace el cambio y terminamos de la misma forma. Esto es principalmente para los que lo van a hacer por primera vez, ¿entiendes? Por ejemplo, Josecito me preguntaba ayer acerca del tema de la música y como le digo, no se preocupe por la música, pues se la ponemos nosotros cuando lo editamos. Y yo lo edito una vez terminada la oración de la mañana, lo editamos y lo presentamos así. ¿Ya? Para enviarlo entonces, puede ser a través del mismo correo de Gmail o también está la opción de WeTransfer. ¿Quién no sabe usar WeTransfer? Se complican con eso nuevo, porque WeTransfer, aquí mismo en una nueva pantalla o en una pestaña, si yo lo abro aquí, pongo acá, como está grabado, WeTransfer.com. Voy a agrandar. Este es gratuito. Bueno, hay planes pagados, pero este es gratuito. Entonces, acá abajo dice solo quiero enviar archivo. Aquí abajito, solo quiero enviar archivo. Y yo adjunto el archivo, lo busco. ¿Se fija? Selecciono una carpeta y me va a tirar. Entonces, yo lo pongo, por ejemplo, busco el archivo que quiero enviar, tenemos el escritorio, ahí lo ponemos, buscamos el archivo que queremos enviar. No, justo no aparece ningún archivo, no sé. ¿No? Bueno, la otra opción está, como lo hago siempre yo, esperen un poquito, tomarlo de ahí. Y el mismo archivo que estábamos compartiendo del Mario, lo pongo ahí. Y en estos tres puntitos, enviar por correo electrónico. Entonces, ahí se envía y no tiene ningún costo. Y ahí podemos enviar hasta 8 gigas, así que alcanzan 2 o 3 videos sin ningún problema. ¿Ya? Y si tiene alguna duda para enviarlo, usted me consulta y yo le ayudo en eso. Y eso nos va a permitir, hermano, a los que ya saben hacerlo, les agradezco que el tiempo para poder explicarle a los demás. ¿Ya? Y de esa forma yo lo recibo, después lo editamos y lo compartimos con la iglesia. ¿Sabe qué? Creo que el martes el hermano Guillermo yo les compartía los comentarios y las palabras de agradecimiento que nos envían los hermanos. Entonces eso también me gustaría pedirles, que usted cuando lo vea, escriba un comentario. Y yo se lo envío a quien lo hizo y sabe que eso es una tremenda bendición, es un aliento de saber de que hay varios hermanos que lo están eh, disfrutando, que están siendo bendecidos, edificados con la palabra que usted compartió. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Quienes pueden encender su camarita, les pido que lo puedan hacer, hermanos queridos. Ah, hermana Maylí, para enviarlo, cuando quiera enviarlo, usted se comunica conmigo y yo le doy todos los pasos. Puede ser a través como le digo, a través del mismo correo o a través de WeTransfer. Por WhatsApp no pasa, porque WhatsApp lo va a cortar a los 2 minutos 50. Entonces no pasa. Necesitamos usar o el correo o WeTransfer para eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, hermanos queridos? Ya sabemos el uso del tiempo con Dios. Déjeme buscar si tengo acá también la planificación. Bueno, la planificación yo se las envié, pero todos saben el día que les toca. ¿O alguien tiene alguna duda con eso? Que habla ahora o calle para siempre. El mismo día del mes pasado, ¿verdad? No, porque como somos muchos, lo más probable es que le toque ya para junio de nuevo. Ah, entonces habría que recibir el calendario nuevamente. Correcto. Yo entregué solamente abril y mayo. Entonces, lo más probable es que le corresponde de nuevo para junio, porque somos hartos ahora. ¿Ya? Sí, lo puedo volver a enviar. Espérenme un segundito. En todo caso, está en el grupo de la escuela ministerial, pero se lo voy a volver a enviar de nuevo. Está aquí, espérenme, lo voy a buscar y se los envío otra vez. La planificación, más fácil por acá. ¿Ya? Lo que les pido, sí, no hay ningún problema, hermanos. Por ejemplo, me acuerdo que habían hermanos que me los mandaban con 2 semanas de anticipación y no hay ningún problema en eso. ¿Eh? Yo lo guardo, lo archivo y lo comparto el día que corresponde. Lo hacían con tiempo, cuando estaban a lo mejor muy ocupaditos. Entonces aquí está. Ahí está. Lo vamos a volver a enviar de inmediato para que todos tengan claro el día que les corresponde. ¿Ya? Escuela ministerial. Ahí se los volví a enviar. Ah, estoy compartiendo pantalla. ¿Me están viendo, no? No, no me están viendo. Esperen un poquito para abrirlo de nuevo. Ahí está. No me estaba viendo. Ahora sí. Entonces, fíjese. A ver si lo puedo agrandar un poco más. Ahí está. Estamos hoy día a jueves 11, no, jueves 4 de mayo. Está el hermano Rafaelito. Mañana 5 la hermana Pablita. Y el sábado la Maquita Maturana. El domingo 7 bueno, no tenemos culto porque son las elecciones. Y ahí empezamos de nuevo. El día lunes, nuestra hermana Esmirna, el martes Cristian, el miércoles Marcelita, toda la familia red. Entonces ahí está, este es lo que corresponde al video, en esa columna. Si saltamos al otro fin de semana, el lunes 15 hermano Yohania, el martes 16 el hermana Marcia Soto, el miércoles 17 mi amigo Vladimir Poblete, que es primera vez que lo hace. Entonces, la idea es que lo grabe antes, me lo envíe y así lo compartimos. Y el jueves 18 su esposita Vanessa, el viernes 19 nuestro hermano Tito y el sábado 20 nuestra hermana Maritza. El lunes 22 nuestra hermana Erika, 23, 24 y 25 nos trasladamos a Córdoba, Nico, Maca y la Cata, y el viernes 26 nuestro hermano José Avendaño. Y así estamos, ¿ven? Entonces la Gabrielita, luego el lunes nuestra hermana Ruth, nuestra hermana Vitalia y la Benito el día 31. Lo de junio, yo obviamente lo voy a enviar anticipadamente, por supuesto, ¿ya? Para que lo tengan claro en ese sentido. Todos saben. Y los que no les ha tocado en abril o en mayo, les va a tocar en junio, ¿ya? Para que nos vayamos preparando en ese sentido. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Está claro? Ya, ¿qué les parece esto? También me gustaría mucho conocer su opinión al respecto. ¿Le parece a usted que es importante desarrollar un hábito devocional y tener una lectura bíblica diaria? Sin su Amén. micrófono. ¿Por qué razón? Pastor, ¿Sí? amén. Oiga, mire, yo creo que, bueno, es importante para los que, bueno, para los que somos primerizos en esto, en el tema de los devocionales, porque yo creo que más que nada igual vamos aprendiendo más sobre la palabra, vamos indagando más en la escritura, porque así uno va aprendiendo más, ¿entiendes? Y así también puede que entreguemos un mensaje para la persona que lo está necesitando.
¿me entiendes? Pero creo que es importante esto lo que estamos haciendo para que uno mismo vaya creciendo espiritualmente. Obvio, pidiendo la sabiduría al Señor, ¿me entiendes? Correcto. Así Mira, es como bien importante. sin duda, Josecito. Ahora, está muy bien lo que tú me planteas de pensar en que vamos a hacer bendición para otros, pero dentro del proceso discipulado de cada uno, escuche bien esto, la clave del crecimiento del cristiano está en formar el hábito diario de oración y de lectura de la palabra. Eso es el alimento espiritual de toda persona que ha entregado su vida a Cristo. De hecho, es una de las cosas que nosotros debiéramos establecer como un hábito desde el primer día que una persona entregó su corazón a Cristo, enseñarlo. Y nosotros, por ejemplo, los que somos docentes, sabemos, Héctor Vladi, está nuestra hermana María Delicia, que son profesores, sabemos que para que un niño forme el hábito de estudio es necesario que lo haga todos los días y va a desarrollar el hábito. Como cristianos, nosotros debemos tener un hábito diario de oración y de lectura de la palabra. Esa es la base de nuestro crecimiento. Ahora, nosotros sabemos que en Chile, en general, no somos buenos para leer. Menos ahora que se ha fomentado tanto la cultura de la pantalla, ya sea por computadores o celular o por tablet, y es más fácil a lo mejor incluso escuchar un mensaje o ver algún video que te enseña, y eso ha restado el amor por la lectura. Pero nosotros necesitamos, hermanos, formar como hijos del Señor el hábito de leer la palabra. Entonces, el tiempo con Dios es un capítulo por día y nos permite a nosotros fortalecer el amor por su palabra. Y es un estudio sistemático. La vida de David se ha contado, pero ¿qué conocemos de David? David y Goliat, conocemos la experiencia con Betsabé, conocemos temas puntuales de la vida de David. Pero, por ejemplo, esta semana que se estudió el abuso sexual que uno de los hijos de David hizo hacia una de sus hermanas, muy poca gente lo conoce esa historia. Y eso fue como resultado de la maldición que vino sobre la familia de David como consecuencia de su pecado. Entonces, es una tragedia, es una experiencia. Yo no pienso, ¿por qué el Señor pone esas cosas en la palabra? Hermano, recuerde que el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Es una tremenda enseñanza para nosotros. Y uso este ejemplo, mi hermano Guillermo lo estableció muy bien cuando él habló como un consejo para los padres y la forma en la cual nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. Porque después vino la disputa entre Amnón y Absalón, que tristemente Absalón le quitó la vida a su propio hermano. Entonces, son experiencias muy dolorosas que para las nuevas generaciones deben servir como ejemplo. Recuerde que Dios nunca permitió algo así. Entonces nos damos cuenta de que esto es producto del pecado y la desobediencia del hombre. Y para eso apunta lo que es el estudio sistemático de la Escritura. Necesitamos aprender estos principios. ¿Estamos claros? Y obviamente, al usted compartirlo, como bien decía José, usted también se convierte en un canal de bendición para otros. Y los hermanos se sienten motivados, se sienten estimulados también a participar. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda o algún comentario? Ya. Respecto de los trabajos, quiero felicitarlos de verdad, de todo corazón, porque están en términos generales muy bien. Algunos tienen pequeños detalles, a lo mejor de una situación que corregir, pero son muy pequeños. En general, los trabajos están de verdad muy buenos. Hay algunos que se destacaron, de verdad que se destacaron. Y denme plazo, por favor, estos días para terminar de revisarlos. Se los voy a comentar también a cada uno, pero ya he ido leyendo detenidamente uno por uno. Ya quiero que entiendan eso, lo estamos revisando de esa forma. Así que me bendice, me edifica mucho ver el interés, el deseo que tienen de estudiar su palabra. Así que yo los felicito. Y obviamente a todos, pero por ejemplo yo el domingo le decía a Paulita que me impactó la redacción de cada respuesta. Yo la felicité, tenía un 100 redondito, o sea, excelente. Y esa es una respuesta perfecta, un resultado perfecto. Así que la felicito, lo honramos y de verdad, y a todos en general, como digo, gracias por su compromiso. Y no se desanimen, vamos, ya estamos cansados, esto siempre también nos edifica y nos hace crecer. Amén. Vamos adelante. Oremos al Señor, ¿parece? Voy a pedir, Alecito, ¿quieres orar
Alén, guiarnos en una oración para pedirle al Señor que nos guíe en esta nueva clase, por favor. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora estamos delante de su presencia como hijos suyos para darle gracias, Señor, por este hermoso tiempo, el cual usted nos permite poder reunirnos como hijos suyos para poder aprender de su palabra, Señor, cuán necesario nos enseñaba el pastor de la importancia de poder formar hábitos, Señor, de lectura, de oración, de poder escudriñar las escrituras para poder conocerle más, Señor, para poder tener la confianza, Señor, de poder acercarnos a usted y poder hablar con usted, Señor, a través de su palabra, poder enseñar a otros también, Señor, no nuestros pensamientos, sino los pensamientos suyos, Señor, que están plasmados ahí. Que esta hora, Señor, sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Permítanos, Señor, llevarse toda preocupación, Señor, para poder centrarnos en su palabra, poder aprender, Señor, y que podamos ser bendecidos, Señor. Gracias le damos en esta hora por cada uno, Señor, de mis hermanos que se ha podido conectar y por el pastor también que ha apartado tiempo, Señor, para poder enseñarnos, Señor, de su palabra. Le bendecimos en esta hora y le damos gloria a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Alecito. Gracias por esta linda oración. Y bueno, la verdad es que si vamos nuevamente para poner las cosas en contexto, nos dimos cuenta la semana pasada que el nacimiento de la homilética no tiene que ver con un evento postcristiano, sino que es desde los inicios de la historia. El arte de enseñar, de dar un discurso. Hoy día se llama la declamación, también yo pensaba en eso, que hoy día cuando una persona puede a lo mejor expresar y hacerlo de manera muy locuaz y artísticamente, se conoce también como una declamación. Además de obviamente un discurso que sea un discurso político, un discurso sociológico, que también es parte de lo que es el arte de la predicación o de la proclamación. O como digo también de la declamación cuando va de la mano de una expresión artística. ¿Me entiendo lo que decíamos antiguamente como el recitar? Alguien recita, lo que está haciendo es una declamación. Entonces nos damos cuenta de que esto es algo sumamente antiguo y veíamos la semana pasada que a través de la historia esto nace principalmente, las raíces de la homilética nacen principalmente en la predicación hebrea y en la antigua retórica. Y veíamos que los profetas, los escribas, fueron aquellos que en primera instancia comenzaron a desarrollar esta labor de la predicación. Veíamos el caso de Jonás, por ejemplo, el caso de Elías. Elías fue un tremendo predicador. ¿Ah? Noé, mientras construía el arca, él comenzó a anunciar el juicio que venía. Tristemente la gente no lo escuchó, pero tuvieron la capacidad de predicar y de presentar también un mensaje que iba directo al corazón. No perdamos de vista que el objetivo de la predicación es persuadir, es un poco también convencer el corazón de quien lo escucha. Ahora, sabemos que para la predicación espiritual, obviamente esa conquista o ese persuadir depende directamente de la acción del Espíritu Santo, no del conocimiento humano. Entonces veíamos eso, que tanto lo que es la predicación hebrea, los profetas, los escribas, son aquellos que dejaron este legado posteriormente. Pero también veíamos que en la retórica griega tiene mucho que ver también en la formación de la homilética. Veíamos que los griegos eran especialistas en este sentido. Y aquí se destaca el filósofo y artista Aristóteles, que con su retórica hizo un tremendo aporte. Este filósofo creo que fue una de las figuras del mundo antiguo que entregó muchas directrices respecto de lo que era la homilética en este sentido. Y bueno, y después aparece obviamente con la persona de Juan el Bautista, y por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, quien predicaba y las multitudes lo seguían. En el caso de Juan el Bautista, una predicación confrontacional. ¿Se acuerda que lo veíamos la semana pasada? Elías también se caracterizaba por una predicación confrontacional. En general, los profetas del Antiguo Testamento tenían un mensaje confrontacional. Ellos hablaban firmemente y llamaban al arrepentimiento. Veíamos en Elías, por ejemplo, que él se paró delante de la reina Jezabel y su esposo y les habló con firmeza y con claridad frente al pecado que en ese minuto estaba gobernando sobre el pueblo. Entonces eran hombres que traían un mensaje, si bien un mensaje de restauración y de perdón, pero también traían un mensaje de juicio.
Juan el Bautista fue capaz de presentarse frente al rey Herodes y confrontarlo con su pecado y llamarlo derechamente al arrepentimiento y que abandonara su pecado. Eran hombres que tenían una autoridad sobrenatural y sabe que no le temían a la muerte, porque sabían que se iban a enfrentar con autoridades que le podían quitar la vida en un momento, pero ellos sabían también que el respaldo que tenían venía de parte de Dios mismo. ¿Se fija? Entonces, hoy día la predicación ha cambiado. Hoy día nos damos cuenta de que en muchos casos nos vemos confrontados a predicar de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar. Y esa es una reflexión que todos tenemos que hacer. Y como un primer principio para esta clase, un precepto para esta clase, cuando estaba reflexionando en esto, yo quiero desde el corazón motivarlos, hermanos. Cuando usted tenga que compartir una palabra, eh, atrévase a compartirlo bajo la dirección del Espíritu Santo. No se trata de cortar cabeza y mandar a nadie al infierno, por supuesto que no. Pero sí tenemos hoy día tenemos que hablar la verdad. Entonces, si Dios pone una carga en tu corazón y te hace compartirla, aún los maestros de los niños, hermano, yo estoy inserto en el sistema educacional chileno y esto se ha pervertido de tal forma que aún nuestros niños necesitan recibir una palabra que los confronte con su necesidad espiritual. Obviamente lo vamos a contextualizar a los niños, ¿me entiendes? Con palabras ternura, de ternura, con palabras que sean guiadas por el Espíritu Santo. Pero escúcheme bien, hoy día nuestros niños también necesitan saber, por ejemplo, que el ser irrespetuoso con sus padres es un pecado. Necesitan saber que tomar algo que no les pertenece es un robo. Y de esa forma radical. Nuestros niños necesitan saber que la música que hoy día escucha el normal de la gente es música corrupta, sucia, y que ellos no deben participar de aquello, ¿me entiendes? Entonces, si tenemos que enseñar y tenemos que compartir un mensaje desde la más tierna infancia, no tengamos temor de hacerlo, pidiendo, por supuesto, la gracia, la sabiduría, el entendimiento de parte de Dios para que la persona que lo escuche lo reciba de verdad. Amén. ¿Decimos amén a eso? Es un tremendo principio. Josecito, dime. Pastor, consulta, ¿cómo, bueno, como padre, yo igual para aprender también un poco más, ¿cómo le podemos explicar a nuestros niños que 5 años, 4 años, el explicarles bien para que ellos puedan entender el tema del pecado? Claro, el concepto pecado puede sonar muy duro. De hecho, No, sí, yo sé, sí, sí, sí. Sí, sí, mira, yo sé que suena duro, pero el tema es para que lo puedan entender un poquito, ser como más ¿cómo se llama? Más ¿cómo es la palabra? interactivo, más Exacto, lúdico. exacto, Mira, exacto. tú puedes hablar de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Ujú. Lo que es correcto son los valores que el Señor nos ha entregado. El amor, la obediencia, el respeto, la honradez, la sinceridad. Eso es correcto. De hecho, yo estoy preparando un mensaje para 2 domingos más, porque no voy a predicar este sábado, pero 2 domingos más que tienen que ver con los valores. Porque me llamó profundamente la atención, yo que trabajo con valores, que hoy día la sociología es tan humanista el mundo hoy día, tan levantando la figura del hombre, que hasta los valores lo hablan como los valores humanos. Y déjenme decirle que los valores no son humanos, son divinos. Los valores los estableció el Señor, el Creador. El amor es el valor fundamental y el amor no es un valor humano, es un valor divino. ¿Me entiendes? La sencillez, la humildad, son valores divinos. Entonces, y lo que nosotros entendemos como correcto son los valores. Hoy día, por ejemplo, con Cristian en el programa de radio de Kairos, hablamos acerca de la resiliencia. La resiliencia es un valor maravilloso, tremendo, que la iglesia debe desarrollar, pero poco se enseña. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad de superar las experiencias traumáticas, los dolores que muchas veces enfrentamos, las crisis, y ser capaces de superarlas. Y eso no lo vamos a poder hacer en nuestros propios recursos, necesitamos la ayuda del Señor. Mm. Y la resiliencia, por ejemplo, se manifiesta cuando alguien ha vivido una experiencia tan traumática, por ejemplo, como un abuso, un maltrato, el abandono.
Y cuando es sanado en su corazón, es capaz de superarlo y de incluso ayudar a otros que están en esa misma circunstancia. Eso se conoce como la resiliencia. Y eso lo hace, escuche, lo hace el Espíritu Santo. No es una habilidad humana. Eso lo hace el Señor, nos da la capacidad de superarlo, sanando nuestros corazones. Y como dice en 1 Corintios, Él nos consuela en nuestras debilidades, en nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que podamos consolar a otros. ¿Me entienden? Entonces, yo estoy preparando todo un desarrollo, un mensaje. Incluso en Filipenses el apóstol Pablo realza los valores cuando dice en todo lo que es verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro. En esto pensad. ¿Qué está diciendo? Desarrollen los valores. Mediten en los valores. Y no son valores humanos, son valores divinos. Es Hablar que, verdad es un valor divino. Dale, José. sí, porque yo le hacía esta pregunta porque se acuerda cuando una vez yo le pregunté, cuando el Martín a mí me dijo, papá, si yo no oro, el Señor se va a enojar. Entiendo, o sea, a mí con esa pregunta a mí me dejó marcando, no sabía qué responderle, ¿me entiende? Claro, porque tiene la imagen de un Dios castigador, de un Claro, Dios ¿me que te entiende? castiga. Y recuerden que Dios es Padre. Claro. Entonces, Él siempre va a querer lo mejor. Claro, nos corrige, nos disciplina, nos enseña, pero siempre motivado por el amor. Yo le dije, no, no se va a enojar, pero sí hay que, ¿cómo se llama? Hay que orar, por ejemplo, hay que orar, hay que dar las gracias por la comida, hay que orar en la noche, le dije yo, antes de ir a acostarse. Y una Entonces, respuesta así, así. entonces la idea es usar, y ahí es donde necesitamos la dirección del Espíritu para usar palabras que sean, primero, comprensibles para los niños, y también, bueno, y no solo los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Pero escúcheme bien, volviendo al origen de la temática, hermanos, necesitamos proclamar la verdad. Hoy día, más que nunca, no podemos proclamar un evangelio disfrazado. Muchas personas llegan a las iglesias buscando una palabra que se acomode a sus pensamientos, a sus ideas. Y nosotros somos llamados a proclamar la verdad. Y vuelvo a repetir, a lo mejor esa palabra va a incomodar. Y bueno, gloria al Señor que incomode. Porque a lo mejor, escuche, va a ser la única oportunidad que va a tener esa persona de recibir el mensaje de salvación. ¿Sabes lo que yo estoy sintiendo en mi corazón todos los domingos? Que a lo mejor van a llegar personas por ese día que tal vez nunca más van a volver. Entonces necesitan recibir un mensaje que transforme su vida, porque yo no sé si va a ser el último día de su vida. ¿Me entiendes? Hay una misión de parte de Dios. Y eso sería tan hermoso llevarlo a todo lugar donde vamos. El otro día les compartí la película Dios no está muerto a los octavos. Lo vimos con los 4 octavos. Y en la parte final de la película, cuando el profesor, alguno lo ha visto, no quiero hacer spoilers, pero, pero la parte final del protagonista se muere. Ah, me embarré, pero si usted no la ha visto, bueno, ya tranquilo. Después no me crucifique, pero... Y cuando fallece el profesor, hay un pastor que lo ministra ahí en la calle, en el último minuto. Entonces, un alumno mío, Gabriel, que es muy especial, el cabrón es brillante, pero es de esos que son confrontacionales también. Y yo me dijo, pero tío, si eso es parte del guión. Y yo dije, pero Gabriel, mira, Dios le dio la oportunidad en el último segundo de su vida. Y me quedo mirando y me dice, pero eso es del guión. Claro, el guión está hecho, pero esto es una realidad. Dios nos ama tanto que hasta en el último suspiro te puede alcanzar. Y quedo meditando, no te olvides que Jesús te ama, mono. Entonces doy la oportunidad. Yo decía, a lo mejor va a ser la única oportunidad que este cabrón va a poder escuchar del amor del Señor. No lo sabemos. Bueno, mientras esté ahí yo lo voy a seguir reforzando. Pero él nunca, a lo mejor nunca lo van a llevar a la iglesia. A lo mejor nunca va a tener. Yo le pido al Señor que esas cosas queden grabadas en sus corazones. Entonces, pensemos, cuando te toque hacer un devocional, cuando te toque hacer una clase a los maestros de escuela dominical, los predicadores, cuando te toque compartir un mensaje, escuche bien, tal vez sea la única oportunidad que las personas que te escuchan van a tener, la única oportunidad que van a tener
para ser salvos. Entonces, ¿podríamos adulterar el mensaje? ¿Podríamos farrearnos una oportunidad tan preciosa como esa? ¿Me están entendiendo lo que les digo? Por eso es que yo siempre bendigo, lo compartía la vez anterior cuando era más joven, mucho más joven que ahora. El pastor Eduardo Herrera me dio un abrazote y me dijo, oiga, usted cuando predique, predique con pasión, como si fuera la última vez que va a predicar. Y ahora, el año pasado, en diciembre, cuando tuve la oportunidad de predicar en su iglesia, me dio un abrazo y me dijo, usted es asambleísta por donde lo miren, me dijo. Porque, sin duda alguna vio toda la estructura del mensaje y todo. Bueno, gloria al Señor porque tengo una buena enseñanza. Pero escúcheme bien, nosotros tenemos que predicar poniendo el alma cuando lo hagamos. Ponga el alma. Maestros, cuando hagan una clase, ponga su alma en esa clase. No sé si estoy más viejo que me emociono por todo, pero ponga su alma en la clase. Ponga su corazón en eso. Entienda que Dios le está poniendo vidas delante. El Señor está poniendo vidas en tus manos para poder ministrarlas, bendecirlas. Entonces hagámoslo de la mejor manera. ¿Decimos amén? Sigamos, donde quedamos la semana pasada. Ya vimos entonces que después esta forma de la retórica y toda la homilética de la antigüedad cambia y todo el mensaje se centra en la persona de Jesucristo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Y le dio el rol protagónico a la persona de Jesucristo. Dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Y Jesucristo durante sus 3 años de ministerio, Él enseñó, predicó, visitaba las aldeas, visitaba los pueblos, recorría las calles, sanando a los enfermos y predicando el evangelio del reino. Recuerda que la palabra evangelio significa buena noticia, es una buena nueva. Realmente lo relacionan solamente con lo religioso, pero resulta que el mensaje del evangelio es una buena noticia. Esa es la noticia de salvación para el ser humano. Entonces, en la iglesia primitiva, o en la iglesia del libro de los Hechos, la predicación fue influenciada poderosamente por el método que utilizaban los escribas y los ancianos de la sinagoga. La presentación del evangelio constituyó una humildad simple y rústica. A ver, si analizamos una de las predicaciones del apóstol Pedro, por ejemplo, ahí vimos en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo. Dice que la gente que estaba ahí en Jerusalén se comenzaron a burlar al escucharlos hablar en otros idiomas. ¿Ah? Al principio se admiraron porque como gente que era del vulgo, gente que no era estudiosa, podía hablar en otros idiomas, pero después se rieron y estos están todos ebrios, están todos llenos de mosto. Y ahí se levanta el apóstol Pedro, toma autoridad y él comienza a citar al profeta Joel. Lo que hace Pedro, hace un sermón, un discurso. De hecho, en la Reina Valera del 60, que lo tengo aquí, lo presenta como el primer discurso de Pedro. Aparece ese subtítulo. Si tienes su Biblia en mano, vaya conmigo ahí, po. En Hechos capítulo 2. Hagamos el análisis de este sermón. Porque vemos que es un mensaje rústico. No tiene, no tiene una elaboración tan profunda. Es sencillo. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era temprano. ¿Ya? Y dice, mas esto es lo dicho. Y aquí donde está, mire, aquí es donde el apóstol Pedro, ¿qué hace primero? Hace una introducción. Explica y dice, mire, esta gente que está aquí no está ebria. Esa capacidad de hablar otros idiomas no es porque hayan tomado mosto, ni vino, ni sidra, sino que están llenos del Espíritu Santo. Pero aquí cita la palabra del profeta Joel, que dice: y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos
y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya, ¿qué les llama la atención aquí nomás? Al comienzo. La palabra no señala que Pedro tomó el rollo y lo leyó. No, sino que lo citó de... ¿Están aquí? Enciendan su micrófono nomás. De memoria. Lo citó de memoria. Claro, alguien podría decir espiritualmente, no, es que el Señor tomó control de sus labios. Ojo, le quiero decir algo, el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú antes hayas estudiado. Es decir, Pedro conocía esta palabra. Y el Espíritu Santo vino sobre él, lo inspiró y le recordó la palabra. ¿Por qué? Porque era la palabra específica, necesaria. Recuerden la promesa que el Señor Jesús les había hecho a los discípulos. Él os recordará todas las cosas. Él va a ser, el Espíritu Santo va a ser el paracleto, el ayudador. Y el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú has estudiado. Por eso, hermanos queridos, que yo sé que hay muchas iglesias y no menospreciamos a nadie, por supuesto, pero muchas iglesias que se preparan a entregar un mensaje sin prepararlo, responsablemente, sin haber estudiado el contexto completo de la Escritura. Y por eso es que se producen aberraciones tan grandes y herejías tan grandes dentro del pueblo evangélico. Pedro citó una palabra que él conocía, que él había estudiado, y el Espíritu Santo se la recordó. Mire, para ilustrárselo, le cuento una historia que yo contaba en el colegio también, de una niña cristiana que tenía una prueba el día lunes, una prueba de historia muy importante, muy importante. Entonces, el culto el domingo había estado tan bonito que se le había olvidado que tenía prueba. Y el domingo se gozó y celebró, adoró al Señor, pero no estudió nada. Ahí los que son estudiantes, estoy mirando a los que son estudiantes. Bueno, ahora son todos estudiantes. Y resulta que llega el día lunes a dar la prueba y no tenía idea, po. Estaba con la mente, no sabía, porque no había estudiado, no había estudiado. Y su compañera que estaba al lado sí sabía. Entonces su compañera, como eran amigas, le mostró la prueba y le dijo, ya copia. Y ella estaba lista ya con el lápiz en la mano para empezar a copiar. Y dice que el Espíritu Santo le recuerda la predicación de la noche anterior, donde el pastor había hablado de los mandamientos, y le recuerda que hay un mandamiento que dice, no robarás. Entonces ella le dice a su compañera, no te voy a copiar. Pero ¿cómo no copiáis? ¿Cómo de ser tan tonta? Si te estoy mostrando. No, no voy a copiar. Y no copió. Obviamente se sacó un rojo, le fue mal. Pero entendió que para poder responder, el Señor me va a recordar lo que yo estudié. Uno podría decir, ah, Señor, revélame. Sí, Dios te puede revelar, no tengo duda alguna. Sé que Él es todopoderoso, que es omnisciente, que todo lo sabe, pero Él también va a recordarte lo que tú estudiaste. Entonces, cuando en ese sistema antiguo, que abrían la Biblia, y donde cayera el dedo, yo predicaba, eso es una aberración, es una aberración, es un pecado. Eso no puede ser por ningún motivo. El hombre de Dios que tiene a cargo la administración de personas debe hacerlo con temor, con reverencia. La mujer de Dios que va a compartir una palabra, el maestro, la maestra de escuela dominical que va a ministrar a los niños, debe prepararse y estudiar la palabra para llegar con ella al 100%. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a poner la gracia sobrenatural que viene de Él y nos va a recordar todo lo necesario. O bien nos va a mostrar aspectos que antes no sabíamos. Pero Dios va a respaldar tu estudio. No sé
Si alguien quiere comentar lo que estoy señalando. Pastor, Bibliomancia, sí. Sí, hermana Erika. pastor, Sí, que yo le quiero contar algo. dígame. Es que mi hija Camila tenía una prueba muy difícil en la universidad y tenía que sacarse una buena nota para no reprobar. Entonces, igual estudió harto, entonces yo le dije ya, vamos a orar. Le dije, pon toda tu materia en la cama y nos vamos a arrodillar y le dije, tú vas a orar. Y ella oró al Señor y le pidió que le ayudara a recordar lo que ella había estudiado. Amén. Y se fue a la universidad y dio su examen. Y después me llama llorando, yo pensé que le ha ido mal, me dice, mamá, me dice, empecé a dar la prueba y me dice, y me volaban por mi mente todas las respuestas. Entonces, Dios es tan bueno que es verdad, ella estudió y también le pidió al Señor que le ayudara, pero dice que fue así como tan especial cuando ella empezó, que todas las respuestas le salían como que le volaban ahí, y todo lo que ella quería saber le salía ahí. Entonces el Amén. Señor responde, sí, es muy Amén. bueno. Pero usted Es, reafirma lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué hizo la Camila antes? Estudió. estudió y se Eso. preparó, sí, Ella hizo su parte. ¿Entiende? sí, Hizo su parte. Y lo que hizo Dios fue recordar lo que ella había estudiado. El Señor así es. respalda tu esfuerzo. El otro día le decía a mi esposa, fue tan linda la predicación que compartió ya en el otro día, hace dos domingos atrás, parece, sí, 2 domingos atrás, ¿te acuerdas? Y en un momento le dije, me sorprendiste, porque tú dijiste con firmeza, Dios no bendice a los flojos, dijiste tú. Y fue una parte importante del mensaje. Y la verdad que es así. Puede sonar duro, puede sonar a lo mejor hasta legalista, pero Dios respalda lo que nosotros hemos estudiado y nos hemos preparado. Entonces aquí hay un punto bien importante de señalar. Ahora, volviendo al análisis, gracias Eriquita por compartirlo, porque eso viene a reafirmar lo que estamos hablando. Entonces, volviendo aquí, el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pedro, claro, con la inspiración del Espíritu Santo, pero él citó una palabra que conocía, que había estudiado. Y aquí el relato de Lucas, en Hechos capítulo 2, lo registra completo, completo, todo el pasaje. Y luego, en el verso 22, comienza a desarrollarlo. Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales, ¿ah? Que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, eh, como sabéis, a este entregado, y ahí comienza a predicar y presenta el plan de salvación. Y los confronta, mire, los confronta, porque dice, eh, las señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, ¿qué hace? Después de citar la palabra de Joel, explicando que lo que estaba pasando, Dios lo había prometido siglos atrás, y explica que ese movimiento, esa capacidad de hablar en nuevos idiomas, era el cumplimiento de una profecía de Joel. Luego te toma de ahí y presenta a Jesucristo como el Salvador. Y aquí establece un mensaje netamente evangelístico, pero escuche bien, los confronta. Ustedes son los responsables de la muerte de Jesús. Ustedes lo condenaron, ustedes lo clavaron, ustedes lo... Es como la canción de Jesús Adrián Romero. Si hubiera estado allí, entre la multitud, y después dice, pensándolo más bien, yo también estaba ahí. Porque yo, aunque no estaba físicamente, pero fue por mí que él padeció el sufrimiento, los látigos, o sea, yo también estaba ahí. Entonces, hace partícipe a quienes estaban escuchando y los hace también responsables del sacrificio de Cristo. Una pregunta entre paréntesis. ¿Nosotros somos responsables también del sacrificio de Cristo? Alguien podría decir, yo no lo maté.
Hermano, somos tan responsables como ellos, porque Jesús también murió por ti y por mí. ¿Alguien puede decir amén? Pues también estábamos ahí. Bueno, y Pedro los confronta, netamente evangelístico. Y mira lo que hace después. Un segundo punto del sermón homilético, verso 25. Porque David dice de él, y cita a David, veía al Señor siempre delante de mí, porque hasta mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás del gozo de tu presencia. Entonces también hace un segundo punto al realzar la figura de Jesucristo. Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, recuerde que para los judíos David es un héroe, es un prócer. Entonces citar a David le brinda autoridad también al mensaje. Y dice que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. ¿Se da cuenta cómo levanta la figura de Jesús? Y por favor, escúcheme bien esto, porque esto a mí me apasiona, me encanta. Estamos hablando de un pecador. Pedro no era un hombre preparado académicamente. Es más, estábamos hablando del cobarde que lo había negado 3 veces. Si Dios usa a un hombre así, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? Ahí se me sale lo pentecostal. Y alguien se goza conmigo y a su nombre. ¿Entiendes? Si el Señor puede usar e inspirar a un hombre como Pedro, ¿cómo no lo va a hacer contigo y conmigo, hermano querido? Entonces, vale la pena prepararnos en este sentido y no soltarnos de su mano. Dale, Josecito. Porque estoy emocionado, Pastor, estoy. ¿Entiendes? una consulta, más que nada una pregunta. Dime. Si usted dice que, oye, ya se está viendo la boya. Si usted dice que Pedro fue el que lo negó 3 veces, pero eso también a la vez también se lo pidió Jesús, que Jesús le dijo, tú me negarás 3 veces. Ojo, no se lo pidió, él le advirtió que lo iba a No, hacer. exacto, él le advirtió Sí. que lo negara 3 veces antes de que, ¿cómo se llama? Se fue la palabra. Antes que lo Eh, negara 3 veces, sí. Le claro, que lo advirtió el negara, Señor. exacto, se lo advirtió. Por eso me cabe esa duda, porque usted dice que fue una persona que lo negó, Sí. pero Jesús se lo advirtió. O sea, Claro. es como que él le hizo caso la advertencia que él estaba pidiendo. Ah, no, no, no. Qué bueno que lo señalas así, porque no, Jesús en ningún caso le dio la orden de hacerlo. En ningún caso. Nunca le dijo que lo hiciera. Recuerda el contexto completo. Mira, déjame buscártelo mejor acá para que... Y aquí bueno, esto es lo que es importante de hacer. Cuando nosotros somos capaces de hacer un análisis completo del pasaje, no tan solo de una parte. Entonces, espérame, te doy el tiro al pasaje, porque no me quiero equivocar. En Mateo 26:34. Es decir, en Mateo 26 aparece ese episodio y... Aquí está. Jesús anuncia que Pedro lo negara en el 26:30 de, de Mateo 26. En el verso 30, ahí está, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y dice, todos ustedes van a perder su fe. Parece que estoy en la versión Dios habla hoy. Espérame, déjame buscar la versión más tradicional, la Reina Valera del 60. Ahí está, ahora sí. ¿Cierto? Usted me dice el 30, ¿cierto? Sí, del 30, del 26:30 en adelante. No. Entonces dice, cuando hubieron cantado el himno, es decir, que después de cenar cantaron y se fueron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y mira lo que Pedro le dice. Respondiendo Pedro le dijo, y aquí mira, Pedro se levantó a sí mismo.
se quiso poner por sobre sus compañeros. Allí le entró la soberbia a nuestro hermano Pedro. Entonces le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos estos impíos, estos pecadores se avergüencen de ti, yo jamás lo voy a hacer. Estaba hablando humanamente. Ahí se le cayó lo espiritual al apóstol Pedro y se puso soberbio. Entonces Jesús, para pegarle la ubicada, lo ubicó y le dice, entonces, Pedro, de verdad te digo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Claro, a lo mejor Pedro tenía buenas intenciones. Era sincero en el sentido del amor que sentía por el Señor. Pero Pero eso escuche fue como bien, advertencia. fue una advertencia. Le dijo, mira, Pedro, no te levantes. Lo puedo hacer parafrasear en chileno. No engañes a sentirte mejor que los demás. ¿Me entiendes? Le está advirtiendo así. Baja, como decía mi abuelita, bájate, Pacheco. Le No te salió sientas. lo chileno, Los lo chilenos. gallardo y Ve que tenía algo de chileno. Bájate, Juan, dijo. Claro. Si se puso por sobre sus compañeros. Mira, aunque todos estos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Hay una versión que dice, mi alma pondré por ti. Entonces él se creía, en ese minuto, se creyó superior a los demás. Y Jesús lo ubica. Dice, no, Pedro, no te vengáis a levantar. Porque antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Entonces, hay que interpretarlo correctamente. No está ni pidiéndole que lo haga, ni motivándolo a hacerlo, sino que le está advirtiendo. No te sientas superior a los demás, porque tú también te vas a equivocar. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la revelación para ti y para mí? No pensemos que nosotros somos perfectos y que otros se van a equivocar. Maquita me está preguntando si Jesús está profetizando. Recuerden que Jesús es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él es Dios. Que si bien está en su condición 100% hombre, pero también él fue 100% Dios. La profecía es un don derramado hacia el ser humano. ¿Me entiendes? Dios no necesita profetizar porque Él lo sabe todo. Él conoce los tiempos, conoce las razones. El que profetiza es el ser humano y es una capacidad del Espíritu de Dios para poder hacer. Entonces, lo que Jesús está haciendo, está declarando una palabra que Él sabe, que Él conoce. Porque es omnisciente, porque todo lo sabe. ¿Y para qué lo hizo? Para bajarle los humos a Pedro, para ponerlo en su lugar. Justamente, Jesucristo mismo. Él es la profecía. Él es la palabra. Él es el verbo. Entonces todo lo sabe, todo lo conoce. Recuerde que Jesús es la palabra que caminó entre nosotros. El verbo de Dios que se hizo hombre. Es lindo. ¿Quedó claro, Josécito, no? De que no es que Jesús le haya dado la orden de hacerlo, sino, Estaba saliendo de la duda. claro, se lo advirtió. No, bien, me encanta Ah, que tengan esta participación porque así vamos aprendiendo todo. Y si volvemos entonces a este episodio, yo les decía a Pedro, en esa condición humana, en esa condición vulnerable como la suya y la mía, se levanta, ahí en Hechos, si volvemos a Hechos capítulo 2, se levanta inspirado y en la autoridad del Espíritu Santo y proclama este primer mensaje, este primer sermón, ¿entiendes? Y cita a Joel, cita a David y luego confronta. Y aquí dice, vamos al verso 32 ya para terminar este análisis. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David dijo, no subió a los cielos, pero el mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es una profecía, ¿me entiendes? Y dice, sepa pues ciertamente toda la iglesia de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y entonces ahí está predicado el mensaje. ¿Qué produjo ese mensaje? A ver, ¿qué resultados produjo? Verso 37. ¿Quién lo tiene? Vamos, para que participen ustedes también. Hoy día han habido pocas preguntas. ¿Qué dice el 37? ¿Alguien lo tiene ahí conmigo? Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí nomás. Dice que se compungieron de corazón. ¿Cómo interpretan esa palabra? El significado de compungir. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué les produjo la palabra al corazón de ellos? ¿Arrepentimiento o no? Les produjo dolor, Dolor. les produjo vergüenza. Escúcheme, los hizo sentir culpables. Vaya por favor usted hoy día a una de las iglesias multitudinarias de nuestro país y haga sentir culpable a la gente. ¿Qué va a pasar? No van a querer volver. Si hoy día se cuestiona tan solo el decir, Señor, me arrepiento de mi pecado y ya la gente se siente ofendida. Ya están empezando a cuestionar el Evangelio cuando digo me tengo que arrepentir. Y escuche, la palabra los hizo, Pedro sabe lo que hizo, inspirado por el Espíritu Santo, hizo a la gente que lo escuchaba, los hizo sentir culpables por la muerte de Jesucristo. Entonces la respuesta de ellos, al tiro, la respuesta de ellos, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí viene, arrepiéntanse. Y a través del arrepentimiento, ¿sabe lo que Dios hace? Él quita nuestra culpa. Él nos libera de la culpa cuando nos arrepentimos. Pero para que haya arrepentimiento, primero tiene que haber esto, el quebranto. Tiene que haber este sentir. El Señor me libera de mi culpa cuando yo me arrepiento. Pero para que se produzca el arrepentimiento, tengo que sentir culpa. Yo por eso le digo, quien no entiende eso, nunca va a comprender el tremendo valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Y de entender que Él murió y derramó su sangre por mí. Y no como un río de, por mi culpa, por mi culpa. No, no se trata de eso, sino que verdaderamente entender que Él murió y pagó el precio por mí. ¿Entiendes? Y cuando entendemos eso, viene el arrepentimiento y el Señor nos quita la culpa. Hoy día somos libres de toda culpa. ¿Por qué? Por la gracia de Jesucristo, hermano. ¿O no? ¿Es así o no? Hermano Guillermo, luego Janesita. No, que en el diccionario de la lengua española, compungido aparece como atribulado, adolorido. ¿Se da cuenta? Gracias, gracias. Es decir, cuando el mensaje que Pedro les entregó les produjo dolor en el alma, los incomodó, se sintieron mal. Y vuelvo a repetir, mándese un mensaje usted así hoy día, donde la gente en la iglesia lo único que quiere escuchar es que va a ser bendecido, prosperado y sanado. ¿Se da cuenta cómo se ha cambiado el sentido original del Evangelio? No sé si estoy escuchando mucho a Paul Washer, a Josué Erión o a Juan Manuel Vaz, pero eso ha sido una revelación en mi vida. De verdad que sí. La transformación en el corazón del ser humano se va a producir en la medida que nos sintamos también responsables de esto. Jesús murió por mí. Hermano, Jesús murió por ti. Tú y yo somos responsables de la muerte de Cristo. Por eso lo amamos, por eso que le servimos. Él quitó mi culpa, quitó mi pecado a través de su muerte en la cruz. Bendito sea su nombre. Tenisita, Entonces, disculpe una cosa antes que empiece la hermana, disculpe. ¿Cuál fue lo que dijo el hermano Guillermo? ¿Cuál fue el el significado? hermano Guillermo está por ahí para que lo diga de nuevo. Tiene que ver con quebranto, tiene que ver con El, dolor. Sí, el dale. significado, el significado de la lengua española es de compungido, es atribulado, adolorido. Ya, sí, El porque diccionario de la lengua española. yo encontré otra, dice persona que siente pena por algo que ha hecho mal, ¿Ve? con, por compasión de sí mismo o de otra persona. O sea, es responsable y asume esa responsabilidad. Gracias y disculpe por el interrumpir. No, Joselito, tranquilo.
Yanita, y luego después Irma y Dieguito. Yanisita linda Pechoya. Em, si bien nosotros al predicar o al escuchar una predicación, lo que busca el predicador es afectar nuestras emociones, ¿ya? A lo primero que alude a la emoción. Y las emociones sí pueden corregir, exhortar y producir algo, algún cambio en nuestras vidas. Pero el que realmente alude a la convicción de pecado es el Espíritu Santo. De otra forma no hay cambio, Amén. no hay reacción a ver o a producir en nosotros que somos pecadores aunque no hayamos hecho nada, porque hoy en día el hombre dice, pero si no he hecho nada, o sea, ¿cómo, de qué me están culpando? Pues el día somos todas buenas Pero personas. No le he el hecho que mal a nadie. convence de pecado, claro, no le he hecho nunca mal a nadie, no ¿Mm? le debo a nadie en un peso, nunca he matado a nadie, nunca le he puesto el gorro a nadie, o sea, tienen miles de disculpas, pero el único que convence de pecado es el Espíritu Santo, que ese es el que nos contrita y nos confronta como seres humanos frente a la palabra de Dios, aunque no hayamos hecho nada. Teresita, mira, si bien estoy completamente de acuerdo contigo, que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, pero no puedes perder de vista que Él te va a usar a ti y me va a usar a mí como instrumento. O sea, sí, sí, Eso. pero la predicación o la exhortación siempre va a afectar o va a producir la emoción, Yo voy más pero allá. nos puede corregir a lo mejor en un acto, Yo voy pero más allá. nosotros sí. Mira, en eso no estoy de acuerdo contigo. Y te lo digo así con toda franqueza, porque cuando yo oro al Señor y le pido a Dios que Él ponga una palabra en mis labios, lo primero que le digo, incluso creo que lo he manifestado en alguna predicación, no estoy ni ahí, no me interesa a mí afectar tus emociones. A mí me interesa que la palabra que vamos a predicar afecte nuestras convicciones, que vaya más allá. ¿Me entiendes? Por eso que a lo mejor no soy carismático en lo personal. Y yo lo reconozco, no tengo el carisma a lo mejor de otros predicadores, soy duro, y lo reconozco y le he pedido a Dios que me ayude a superarlo. Pero la verdad es que esto vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y esta misma enseñanza de esta noche, yo sé que no es aquella que a lo mejor cautiva, no es para una predicación llena de amenes, a no ser que no esté la hermana Mandis con nosotros, porque ella también fue. Pero fíjese bien, un mensaje así que te confronta no es aquel que estimula a las personas, sino que tiene que entrar más allá, tiene que afectar el corazón y las convicciones del ser humano. Sin duda que nuestras emociones son, por eso nos quebrantamos, pero no puede quedar ahí, tiene que ir más adentro. Como lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios viva y eficaz, ¿y qué dice? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice a partir del alma y el espíritu, incluso que conoce y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el predicador o la predicadora, el maestro de escuela dominical, tiene que soltar esa palabra, es un instrumento en las manos del Señor. Sin duda alguna que en el caso de Pedro, que el que estamos analizando, fue el Espíritu Santo el que trajo la convicción al corazón de quienes lo escucharon. Pero Pedro fue el instrumento. Pedro fue el que fue usado por Dios. Entonces, recuerden que estamos estudiando la homilética, que es el arte de predicar. Entonces, ustedes como predicadores, yo como predicador, tengo ese desafío de ser usado por Dios de tal forma que penetre hasta lo más profundo del alma. Entonces yo concuerdo contigo en que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero Él nos va a usar a nosotros, así como fue a Pedro, así Por como fue a eso es Pablo, necesario, sí, por eso es ¿entiendes? necesario que aquel que va a predicar sea un hombre que busque la presencia de Amén, Dios ahí sí, y que sea, digamos, guiado por el Espíritu Santo, porque si no, no va a producir más que ruido y emoción. ahí sí, va a ser solamente por eso el apóstol Pablo que dice en 1 Corintios 3, un címbalo que retiñe. En buen chileno diría un tarro con piedra, nada más. Y tristemente hay muchos casos así. Por eso que nosotros no podemos entrar en esa línea.
Ahí sí, gracias, Janita linda. Gracias, un tremendo aporte. Irmita, Diego, me gustaría ver tu rostro, hermano. Ahí, eso, gracias. ¿Cuánto ahí? ¿Cuánto se fueron? Ahí está, Dieguito. Dale. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien, gusto Dios en lo saludar. bendiga. Yo creo que así como hizo el apóstol Pedro, nosotros como cristianos estamos en una falencia porque a veces, generalmente cuando predicamos, estamos muy apurados, ¿cierto? Y lo único que queremos es que esa persona acepte a Cristo en el corazón. Pero nosotros tenemos que tomar la enseñanza del apóstol Pedro y dedicar un poco más de tiempo y explicarle. Sabemos que Dios nos ama, ¿cierto? Pero la persona que no conoce a Cristo, de repente cuando uno lo confronta, oye, tú estás haciendo algo mal. Yo creo que hay que mostrarle el carácter de Dios y hay que expresarle a esa persona cuál fue el acto que él cometió que ofendió a un Dios santo. En Amén. base a eso, esa persona se va a sentir perdida. O sea, lo importante es que esa persona se sienta con esa desesperación que necesita un Salvador. Y a partir de ese momento, que esa persona pueda recibir a Cristo en su corazón y realmente tomar ese camino de la salvación, porque a veces nosotros estamos muy apurados y solamente queremos que esa persona repita una oración. Es, Pero nosotros tenemos que, así como usted escuchaba a Paul Washer o alguno de esos predicadores que son un poco más, digamos, más directos, más fuertes, nosotros como cristianos, y tomándole el ejemplo del apóstol Pedro, creo que tenemos que dedicar un poco más de tiempo a la persona que no conoce al Señor. Yo me amén. acuerdo que una de las predicaciones de Paul Washer, él decía que había una persona que llegó a él que decía, soy una persona que no, la verdad que no conozco nada de Dios, pero tengo un cáncer terminal y, y tengo miedo de morir. Y me acuerdo que el Paul Washer en una predicación dijo, él canceló el viaje que tenía porque tenía que ir a otro lado a una conferencia y él lo canceló y se dedicó 1 o 2 semanas para que esa persona conozca al Señor y le leyó todo, digamos, el pasaje bíblico donde él realmente necesitaba de un Salvador y esa Amén. persona pudo recibir a Cristo en su corazón. Y de ese momento esa persona tuvo la certeza de que cuando muriera iba a ir al reino de los cielos. Creo que nosotros, así como el apóstol, tenemos que tomar el tiempo necesario para poder hablarle a una persona y que esa persona realmente sepa qué hizo delante del Señor. Porque como decía la hermana, eh, mucha gente, la verdad que cuando uno le predica al Señor te dice, pero yo qué he hecho de malo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que verle que Él ha fallado y que nuestro Dios es un Dios santo. Así Amén. que eso quería compartir y Sí, que, bien. Esa es nuestra línea. amén, Entender que no es tan solo repetir una oración, sino que esa declaración que se está haciendo con los labios tiene que traducirse en el nuevo nacimiento, en la transformación de la vida. Y por eso es que necesitamos predicar el Evangelio completo, ¿se fija? Está saliendo, ¿eh? ¿Se da cuenta que estamos aclarando los puntos de buena manera? Eh, no sé si es Samuelito o la Pauli, o son los dos. Hola, pastor, ¿cómo está? Hola, mi Bendiciones. negrito lindo. Hola, hermanos. Oiga, es interesante lo que estaban hablando acerca del discurso del apóstol Pedro. Y el verso 37 cuando dice, y al oír esto se compungieron y como el hermano mostraba el significado de esa palabra. Yo no sé si podré compartir pantalla, pastor, Te autorizo para eso, espérate. Te autorizo para eso. pero Déjame. es un... Espérame. No, tengo que hacerlo yo acá. Ya, ahora sí puede hacer. Ya. Eh, es ahí. No sé si ya se está viendo. Ahora sí Sí. va. Espera, está Ya, cargando. Está cargando. Ahí está. Ahora sí. ya. Por ejemplo, esto es como lo más original que podemos tener de lo que es una Biblia, ¿ya? Esto está en griego. Entonces dice, y habiendo oído, pero fueron punzados Mira, completamente. Esto es lo que dice el ese es el griego original. original. Claro, y este es ¿cómo poder llamarlo? Esto es como una intervención a un diccionario que es el Strong. Y mire lo que dice el Strong en el griego. Esa palabra que ustedes estaban leyendo, que dice Compungir. compungieron, ¿cierto? Es catanuso y significa perforar hasta atravesar. Wow. Es decir, agitar a la persona
violentamente. Eso fue lo que realmente pasó en ese momento. Lo más bonito que quiero compartirle, que esto está a la mano, esto que yo tengo aquí está a la mano de todos mis hermanos. Es una página que está en internet, es una interlineal que se llama Logos, una K de kilo, logos.com. Y ahí, por ejemplo, usted se va a la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, en este caso Hechos, y ahí le sale Hechos, y ahí usted pone el capítulo y puede poner el versículo. En este caso estamos viendo el 37. Y ahí puede ver todas las referencias a lo que le está diciendo, pero ya en original griego. Y yo quedo bastante cuando, porque, ¿cómo salgo ahora a la pantalla normal nomás? Dejar de compartir o no. Dejar de compartir. Entonces, es una herramienta que la ocupo bastante yo en mi estudio. No, pero ahí está. Ya. ¿Se dejó de compartir, cierto, pastor? ¿Me escucha? No. Perdón, es que estaba... Todavía se está compartiendo. Ahora lo saqué, yo lo saqué. Oye, Samuelito, es tremendo lo que tú nos acabas de compartir y te lo agradezco porque, claro, a veces las traducciones no pueden, como decir, transmitir lo profundo de la palabra. Y lo que tú nos hablaste, hermano, viene a reforzar todo lo que estamos conversando. El mensaje debe producir ese quebranto profundo en el alma, una transformación profunda en el alma. Yo estaba recordando mientras tú decías, claro, los judíos se compungieron, o sea, se les atravesó el corazón. Su ser fue impactado de tal manera que la única opción que les quedó fue, ¿qué podemos hacer? Y ahí el apóstol Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. Es decir, inicien una nueva vida. Entonces, si hacemos ya un cierre, porque ya son 5 para las 10, pero hacemos un cierre de esto, hermano. La inspiración del Espíritu Santo en nuestra predicación va a venir en la medida que nosotros nos preparemos responsablemente. Pedro conocía la palabra que citó, la había estudiado. Y aún sin ser un hombre de estudios, un hombre rústico, de trabajo, un pescador, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, el Señor le recordó todo lo que él debía decir. Todo se lo recordó. Y además le dio la autoridad para poder anunciar una palabra tan directa como esta, que produjo ese impacto en el corazón de quien la escuchó. Nosotros debemos procurar lo mismo. Como bien decía Diego, invertir tiempo y ser usados por Dios para que el Espíritu Santo produzca esa transformación. Ahora, creo que es importante hacerlo también. Si bien lo estamos pensando, estamos estudiándolo para poder tener herramientas para hacerlo con otros, pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando nos entregamos a Cristo, ¿se compungió nuestro espíritu? ¿De verdad se quebrantó nuestra alma al recibir ese mensaje? ¿O solo tocó nuestras emociones, como nos decía Yanni? ¿O de verdad le permitimos al Espíritu Santo que Él entre y que toque nuestras convicciones? Entonces, para poder compartirlo, primero tenemos que experimentarlo nosotros. Y le pedimos al Señor en esta noche que Él produzca este compungir en nosotros primero. Decimos amén, para que cuando compartamos esa palabra tenga una autoridad de vida. Vamos a orar. Creo que ha sido una tremenda clase, ¿no? Tremenda, que nos ha afectado a todos, a mí también. Dios nos habla en esta noche. Necesitamos experimentar un nuevo nacimiento en todas las áreas de nuestra vida. Samuelito, ¿no estás todavía con la mano en alto? Se quedó adelante. Ya se había quedado. Bueno, oremos al Señor entonces. Pidámosle al Espíritu Santo que esta misma palabra sea real en nosotros. Que lo que vamos a compartir en un devocional, que lo que vamos a compartir en una clase, en una lección para los niños, que lo que vamos a compartir en una predicación,
Que cuando hablemos con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros colegas, verdaderamente sea una palabra que produzca que ellos se puedan compungir de corazón. Y para eso también necesitamos nosotros vivir esa misma experiencia. Quebrántenos, quebrante nuestro ser, quebrante nuestro espíritu, rompa, oh Dios, nuestras estructuras humanas y permítanos de verdad, Señor, experimentar la transformación plena en nuestra vida. Entre más allá de nuestras emociones, más allá de nuestros sentimientos y toque nuestras convicciones. Transfórmenos, Espíritu Santo. Transfórmenos, Señor, y úsenos para su gloria. Ponga una palabra sabia en nuestra boca, al enseñarle a nuestros hijos, al enseñarle a los nietos, los que son abuelitos o abuelitas, al compartirlo en la iglesia, al compartirlo en la familia, al compartirlo en el trabajo, al compartirlo, Señor, en la locomoción cuando vamos trasladándonos a otro lugar. Ayúdenos, papá. Y gracias por esta hermosa palabra de hoy. Queremos verdaderamente, Señor, ser usados con una palabra sabia en nuestra boca. Llénanos, llénanos de toda sabiduría, porque tú eres la fuente de la sabiduría, precioso Espíritu Santo. Bendigo a mis hermanos en esta noche. Gracias por su esfuerzo. Señor, te agradezco por cada uno de ellos que ha invertido estos minutos, esta hora, Señor, en estudiar tu palabra, porque nos hace bien. Y esto va a producir fruto, va a producir un crecimiento maravilloso en la iglesia. Gracias por estar en el centro de tu voluntad, porque tú quieres que todos seamos perfeccionados a la imagen de Cristo. Y esto es lo que tú anhelas, Señor, que te busquemos sinceramente y que podamos predicar tu palabra con autoridad y con denuedo. Muchas gracias. Llénanos de tu poder. Una vez más te lo pido en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y juntos decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sentimos su presencia. Él está, como bien decía Samuel el domingo, Él está en nosotros. Está con nosotros y está en nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Prometo que, ah, a ver, pero en estos días, lo antes posible, voy a enviar los resultados. Quédense tranquilos que a todos les fue bien. Algunos han destacado, pero a todos les fue bien. Así que no tengo ningún rojo, no se preocupen. ¿Ya? Les mando un beso grande. Un ratito más les comparto el material. Y que Dios les bendiga, que descansen. Paulita, gracias por disponerse también para mañana. Cualquier dificultad me avisa nomás para enviar el video y lo dejamos bien bonito como ha sido todo hasta ahora. ¿Ya? Gracias. Dios les bendiga mucho. Les mando un abrazo grande. Los amamos. Que el Señor les guarde. Recuerden que el culto de este fin de semana lo tenemos el sábado a las 7. ¿Ya? Así que algunos lo hemos echado de menos, no se la pierdan, pues. Ahí nos vemos a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Bendición del Señor. Que descansen.